Y la declaración de la independencia de los Estados Unidos, ojo, ojo, se dio el 4 de julio, ¿ya? El 4 de julio, entonces 4 de julio de 1776, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que las 13 colonias se separan de Gran Bretaña, ¿ya? De Gran Bretaña, se separan. Está entrando Rebeca. Esta es entonces la fecha de la independencia de las 13 colonias. Ahora, ¿qué pasa? Que, ¿por qué se dio esta separación? ¿Por qué las 13 colonias deciden separarse de, ahí está entrando Nicole también, vamos a dejar que ingrese? ¿Por qué las 13 colonias deciden separarse de Gran Bretaña? Básicamente la idea es esta. A ver si Rebeca, Sonia, ¿me escuchan? Para continuar. Sí, profe. Rebeca, confirma. También, profe. Listo, ya. La fecha que yo he apuntado acá es el día de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. Ahora, la lucha por la independencia se da antes, ya se da antes y se da después. ¿De quién se separaron? ¿De quién se separaron? De Gran Bretaña, ¿no? De Gran Bretaña. O de Inglaterra, si quieres. Ahora, ¿quién gobernaba en Inglaterra en ese tiempo? ¿Qué rey estaba como, como rey de Inglaterra en ese tiempo? Jorge III. Ya, Jorge III era quien gobernaba Inglaterra en ese tiempo y que va a perder esas 13 colonias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué va a perder esto de acá? Vamos a ponerlo al revés. Porque lo que pasa que Inglaterra empezó a poner unos impuestos que les afectaba a ellos, a los americanos, ¿ya? Ahora, los americanos eran ingleses, solamente que eran que vivían en América, ¿no? Eran también ingleses, pero vivían en América. Entonces, acá, a estos americanos, ¿qué se les pone? Se les pone impuestos. Impuestos. Se les pone impuestos. ¿Ya? Se les puso impuestos. Entonces, ellos le ponen impuestos a ellos, ¿no? Le ponen impuestos a ellos. Y estos de acá no van a querer pagar esos impuestos. Entonces, a partir de eso empieza la lucha. ¿Ya? En un primer momento empiezan como que algo suave, es decir, primero empiezan con que no estamos de acuerdo con esas medidas que ha dictado el rey, bueno, no el rey, sino el Parlamento de Inglaterra, no estamos de acuerdo, y con el pasar del tiempo se va haciendo más fuerte esta lucha y terminan separándose, pero al inicio empieza como algo moderado. Ahora, disculpen. Ahora, ¿por qué Inglaterra le ha puesto los impuestos? Porque antes de esto, ya, antes de esto, Inglaterra ha participado en una guerra contra Francia que era conocida o es conocida, y ese es un tema que hemos visto nosotros, conocida como la guerra. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿De qué guerra vimos hace poco en Historia Universal? Entre Francia e Inglaterra. Las 13 colonias. Nada, una guerra. Entre Francia e Inglaterra hubo una guerra. Y también entre entre Austria y Prusia. Guerra de los 7 Años. Guerra de los 7 años, ¿no? La Guerra de los 7 años se dio entre 1756 a 1763. Ahora, esta guerra, aunque la ganó Inglaterra, recuerda que uno de los escenarios donde batallaron fue América del Norte, ¿no? Luchando ahí por los territorios de América del Norte. Inglaterra contra Francia batallaron ahí. Aunque la ganó Inglaterra, le costó mucho. Le costó mucho. Entonces, Inglaterra quiere tener dinero. Y una de las maneras como conseguir dinero es poniéndole más impuestos a los ingleses que están en América. ¿Ya? Le ponen impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? Por ejemplo, le ponen el impuesto al azúcar. ¿Ya? El impuesto al azúcar. Mira, el impuesto al azúcar, le ponen impuesto al té, ¿ya? Le ponen impuesto
al, al timbre. Ahorita vamos a ver esto del timbre. Al timbre, o si quieren, si sea más fácil de entender, al sello. ¿Ya? Mira, entonces se coloca estos impuestos y los ingleses que están acá en la parte de América van a decir, pero ¿por qué nosotros vamos a pagar esos impuestos si nosotros no hemos participado en la decisión? Es decir, nosotros no hemos aprobado esos impuestos. ¿Cómo nosotros podemos pagar esos impuestos si nosotros no hemos aprobado la existencia de esos impuestos? Eso es todo, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a pagar esos impuestos si no hemos aceptado esos impuestos? Es cierto, viene desde Inglaterra. No se ha decidido en Inglaterra los impuestos. Se ha decidido porque Inglaterra necesita dinero tras el costo que significó la guerra de los 7 años. Ya, pero nosotros no hemos participado en la aprobación de esos impuestos. Entonces no la vamos a pagar. Se ponen en ese plan. No, para ver ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En Inglaterra, esto se aprueba en el Parlamento, ¿no? El Parlamento lo tenemos que entender como un congreso, ¿no? Como un congreso siempre. El Parlamento como un congreso lo entendemos entonces desde donde se aprueban las leyes, acuérdate, poder legislativo, congreso, etcétera. Se aprueba ahí. En el Parlamento de Inglaterra se aprueban estos impuestos. Pero ¿cuál es el problema? Que en el Parlamento inglés, estos de acá, los ingleses americanos que estaban en América no tienen representación, ¿ya? Los ingleses americanos no tienen representación. Entonces ellos dicen, nosotros ya no tenemos representación, nosotros no tenemos representación, no tenemos representación, no tenemos representación, no tenemos representación en la decisión de estos impuestos y por lo tanto no deseamos, no lo vamos a pagar. Se ponen en ese plan. Para poner un ejemplo en el caso de ustedes, ¿no? Imagínense que va a haber un campeonato ahí en el colegio, ¿no? Y que a ustedes le diga, por promotoría les diga, a ver, chicos, cada uno, como salón, ustedes pueden elegir el color de la camiseta, digamos, como salón de tercero. Ahora imagínate que su tutor o un profesor o uno de ustedes decida por todos, ¿no? Dice, ni siquiera uno de ustedes, sino uno de otro salón. Un tutor, pero de otro salón. Decida, bueno, el salón de tercero va a usar, no sé, amarillo, qué sé yo. ¿Ustedes aceptarían esa decisión así nada más o ustedes reclamarían su derecho a decidir su propio color? A eso voy. ¿Qué es lo que harían ahí ustedes? Es depende. A ver, explícate rapidito, Chun. Porque no, porque normalmente cuando había olimpiadas y nos hacían escoger países y decidíamos, también decían, no, ese ya está ocupado, que no sé qué. Y eso depende, si el amarillo está ocupado, también si es que nos gusta. O sea, depende de muchas cosas también. Si no nos queda otra. Claro, Exacto. ya, pero claro, puede ser, ¿no? Dependiendo de la situación, porque sí, pues pasa que está ocupado, etcétera. Pero yo me refiero a lo siguiente, ¿no? ¿Qué preferirían ustedes para sí mismos? ¿Tener el derecho de escoger sus propias, digamos, leyes o preferir que otros decidan las leyes por ustedes, esas leyes que le van a afectar a ustedes? A eso voy. Esa es la pregunta, ¿no? Preferirnos. Claro, siempre está un poco esto de nosotros mismos decidir acerca de lo que a nosotros nos va a afectar. Creo que esta es la idea. Esta es la idea que tienen acá los ingleses americanos, que no van a estar de acuerdo con esos impuestos porque ellos no lo están decidiendo. Porque en el Parlamento inglés, en donde se aprueban estos impuestos, estas leyes, no existe su representación. Ellos no tienen representación. Ellos no tienen representación. ¿Ya? Ellos no tienen representación en este Parlamento. Por eso que se enojaron tanto. Y empiezan entonces a formarse pues esta separación. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Luego de esto pasa una serie de eventos, ya por ejemplo, entonces, cuando reclamaron por estos impuestos los americanos, se decide que esto de acá, del azúcar, por ejemplo, se quita, ¿no? Se borra, digamos, se borra. Ping, se borró todo acá. A ver, alguien está entrando.
Disculpen. Ay, lo borré sin querer. Ya, bueno. ¿Te acuerdas los impuestos a qué se le puso? A ver, me dictas. ¿Impuesto a qué se le había puesto? Al azúcar, A al la- té y al timbre y entre paréntesis sello. Claro, me está entrando el día. Al azúcar, al té, ¿ya? Al té y también al timbre, entre paréntesis sello, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto del timbre? ¿Qué pasa con esto del timbre? Lo demás creo que es sencillo. ¿Qué pasa con esto del timbre? El timbre viene a ser una especie de sello en un documento oficial. Me explico. Entre los ciudadanos, cuando ellos se querían mandar un documento, se necesitaba de un papel que tenía el sello, digamos, de Inglaterra, el sello oficial. El problema era que para tener ese sello, tú tenías que pagar un impuesto. Tus documentos solamente tienen validez cuando tienen ese sello, ¿ya? En la actualidad también pasa, ¿no? Entre las autoridades, cuando ellos se mandan solicitudes, cuando ellos se mandan documentos, tiene que tener el sello, pues, del gobernador, tiene que tener el sello de las autoridades. Bueno, el asunto es que en este caso, ese sello, para tener ese papel, tú, ese papel sellado, en donde vas a poner, digamos, tu documento, se cobraba, te cobraban por eso. Entonces tú querías mandar una carta a tu amigo y para que sea, que digamos que tenga que sea auténtico, tenías que tener ese papel con ese sello, pero el problema es que tú tenías que pagar ese timbre, ese papel, ¿no? Tú no podías hacerlo en cualquier papel. Era por esto. Entonces todo el mundo usaba este papel. Nadie podía no usar. Entonces, de otra manera se dice que todos tenían que pagar este impuesto, sí o sí. Sí o sí tenían que pagar este impuesto. Ellos reclaman que no tienen representación. Entonces, se borraron los impuestos, ya, se borraron los impuestos, pero el que va a quedar, ojo, el que queda es el del T. El del T no lo van a querer borrar. Ya, el del T no lo van a querer borrar, lo voy a poner en mayúscula. Entonces, no lo quieren borrar el del T. Y en Boston, ojo, en Boston, los ingleses americanos se van a vestir de indios americanos, y lo van a tirar ese té de los barcos de Inglaterra, lo van a tirar al mar. A eso se le conoce como el motín del té, ¿ya? Porque van a votar. Es una forma de sabotear, de rechazar estos impuestos que ellos no están aceptando, ¿ya? Entonces, ellos no están aceptando estos impuestos y cometen lo que es el motín del té o, sí, del té, ¿ya? Se produce el motín del té. Y a partir de este motín del té, a partir de que los ingleses americanos voten el té al mar, Inglaterra empieza ya, digamos, a militarizar la zona, ¿no? Porque la idea es castigarlos por ese acto, castigarlos porque se están poniendo sabrosos, se están poniendo rebeldes, se están poniendo irrespetuosos con la autoridad. Y a partir de eso se da la confrontación, ¿no? Aparecen así más adelante lo que son Lexington, ¿ya? Y esto ya son enfrentamientos. Lexington, mucho más adelante, aparece también, Lexington, aparece también, Saratoga, ¿ya? Saratoga, estas son batallas. Saratoga, y, y ya más al final ya casi, está lo que es Yorktown. Estas son batallas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y entonces esta independencia se consigue así. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? A ver, ahora yo pregunto, de lo que yo he explicado. Recuerda que estas son batallas. Estas son batallas. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué fecha es la independencia de América de Estados Unidos? A ver, ¿qué me dice? 4 de julio 4 de julio. de 1776. Muy bien. ¿Por qué se dio esta independencia? ¿Por qué los ingleses americanos deciden independizarse?
¿Con qué no estuvieron de acuerdo? A ver, ¿con qué no estuvieron de acuerdo los ingleses americanos? No estuvieron de acuerdo, chicos, con los impuestos que se les ponían a ellos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué tipo de impuestos era lo que se les había puesto? ¿Impuestos a qué? Azúcar, aceite de la lata, creo. ¿Cómo? Impuesto a que el azúcar, impuestos del té, impuestos sobre la lata, creo. Claro. ¿Qué rey gobernaba en Inglaterra durante este tiempo? ¿Qué rey gobernaba en Inglaterra durante este tiempo, chicos? Jorge III. Jorge III. Contesten todos, ¿ah? Ahí está, por acá me están contestando también. Montes, no te escuché muy bien. Sí te entendí, pero no te escuché muy bien. Ajá. Sello, el sello, ¿no? Claro. Ahí están los impuestos. Sí. Ahí están esos impuestos, ¿no? Le ponen esos impuestos. ¿Y qué reclamaban? ¿Qué reclamaban? Ojo, ojo con esto. ¿Qué reclamaban tener los ingleses americanos en Inglaterra? ¿Qué reclamaban tener en el Parlamento? Reclamaban qué cosa? Tener representantes, ¿ya? Tener representantes. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué reclamaban tener en el Parlamento los ingleses americanos? Representantes. Claro, tener Representantes. representantes. Tú imagínate, ¿no? El Congreso del Perú, ojo, en el Congreso del Perú debe haber representantes de todos los departamentos. Ahora, sería muy chistoso, pues, que no haya del departamento de Lima. Entonces, se hacen leyes que van a afectar a Lima y los limeños no tienen representantes, es decir, no tienen alguien que los defienda, que vea sus intereses. Los limeños no van a querer obedecer esas leyes porque van a decir, oye, pero ¿por qué hacen leyes sin nuestros representantes, sin nuestra participación? Y son leyes que nos van a afectar, ¿no? Imagínate, pues, leyes fuertes, no sé, nos podemos imaginar algunas leyes fuertes, digamos, ¿no? Como ahora, ¿no? Dice, se decide por ley del Congreso, el Congreso dice, ¿no? El toque de, qué sé yo, el Congreso, ¿no? Em, que todos los limeños deben pagar, pues, el doble de precios en lo que compran, todos los limeños. Ya, pero no hay ningún congresista limeño. ¿Les parece eso justo? No, No, pues. Entonces, esto es importante, la representación. Ellos pedían la representación en el Parlamento inglés, ¿ya? Ahora, ¿por qué Inglaterra? Les puso impuestos a las 13 colonias? Obviamente necesitaba dinero, pero ¿por qué necesitaba dinero? Gastó mucho en la batalla de los 7 años. Si nos ponemos a pensar, la batalla de los 7 años está mal, ¿no? No puede ser batalla, es la guerra, Pachas. Porque batalla después dura 1, tal vez 2 días, no más. En cambio, esto duró 7 años. Es una guerra, ¿no? La guerra de los 7 años hizo que Inglaterra tuviera muchos gastos, ¿sí? Tuviera muchos gastos y entonces se vio obligado a poner impuestos a los ingleses americanos acá. La guerra de los 7 años, que duró entre 1756 a 1763. Recordemos esta guerra por HU. Inglaterra versus Francia, Inglaterra apoyando a Prusia y Francia apoyando a Austria en América en Europa del Centro. ¿Ya? Por eso que Inglaterra les pone su impuesto. Ahora, Inglaterra también decía en este caso que como la lucha se había dado en el territorio americano, la guerra de los 7 años me refiero, ellos mismos tenían que pagar el costo de la guerra o de parte de la guerra que se había dado en América del Norte. Es decir, Inglaterra se enfrentó a Francia también en América del Norte y la ganó. Pero como la zona ha sido América del Norte, Inglaterra razona diciendo que como esta parte de la guerra pasó en América del Norte, pues los habitantes de América del Norte tienen que pagar el costo de la guerra de esta zona. Ese era el razonamiento que hacía Inglaterra.
¿ya? Y por eso que le pone impuestos del azúcar, del té, del timbre, del sello, ¿no? Entre otros, pero esto lo van a tomar mal los ingleses, americanos, ¿no? En ese tiempo todavía ingleses americanos. Y reclaman que no tiene representación y más adelante se producen las batallas de Lexington. Antes, ¿no? El motín del té. Luego están más adelante las batallas de Lexington. Livingston y ¿Qué también más? Saratoga, ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro? Yokotón. Yorktown, ¿no? Yorktown. Yokotón. Ahí está, ahí está. Ahora, chicos, miren, presten atención. Inglaterra, estos ingleses americanos, esas 13 colonias, van a pedir apoyo. Van a pedir apoyo a países. Ahora, a estados o a reinos tal vez. A reinos sería mejor. Van a pedir apoyo a reinos, ¿ya? Ahora, ¿qué reinos son enemigos de Inglaterra? Mira, acá, ¿quién fue enemigo de Inglaterra? ¿Quién fue enemigo de Inglaterra acá? En la Guerra de los 7 años le van a pedir apoyo a ellos. Francia. Francia. En este tiempo, en Francia gobierna Luis XVI, ¿ya? Y Luis XVI pertenece a la familia de los Borbones, ¿ya? A la familia de los Borbones, Luis XVI de Francia. Pero ¿dónde más gobiernan los Borbones? ¿Dónde más gobiernan los Borbones? ¿En qué otro lugar gobiernan los Borbones? ¿En? España. Y entonces también le van a pedir apoyo a España, ¿ya? También le van a pedir apoyo a España. Esto es un pan con mango, porque acá se mezcla todo. Mira, entonces estas 13 colonias de acá, le van a pedir apoyo a estos dos países. Primero ingresa Francia, ¿ya? Primero ingresa Francia y luego entra España. Ahora, ¿por qué ingresa Francia y por qué ingresa España? No te digo que acá en la Guerra de los 7 años Francia perdió territorio, perdió Quebec, ahí por la zona de Canadá, en América del Norte, y Francia pues está con la idea de vengarse, ¿no? De estos ingleses que le han derrotado. Entonces, cuando estas 13 colonias pelean contra Inglaterra y ven que las 13 colonias pueden liberarse, los apoya Francia. Francia dice, qué buen momento, mi momento ha llegado, entonces lo va a apoyar. Lo va a apoyar a estas 13 colonias, ¿ya? Ahora, los ingleses, otra vez, en la Guerra de los 7 años, también tomaron lo que es la Florida. Pero para ese tiempo la Florida era territorio español. Ojo, para ese tiempo, ¿no? Y entonces España también va a querer vengarse y también se va a meter. Estos dos países, sobre todo los franceses, van a apoyar a las 13 colonias. ¿Ya? Esto es así. En donde está Inglaterra, se mete Francia y España. En donde está Francia, está España. Está Inglaterra. Y en las colonias de España, ¿quién se mete? Inglaterra. Mira, es así. En América del Norte, en la independencia de las 13 colonias, el rival es Inglaterra. ¿Quién apoya? Francia y España. Ahora, en América del Sur y en América del Centro, ¿quién tiene colonias? La que tiene colonias es España. Y en cambio, ¿quién ayuda a liberar a estos países? Inglaterra. Es decir, se dan, ¿ya? Se dan golpes entre ellos. Inglaterra contra Francia y España contra Inglaterra. A los estadounidenses lo apoyaron a independizarse España y Francia. Y a los latinoamericanos lo apoyó a independizarse Inglaterra. ¿Ya? Es así. A ver, ¿qué más podemos decir de esto? Bueno, aparecen personajes importantes, por ejemplo, Washington, ¿no? Washington, ¿ya? Aparecen personajes importantes, por ejemplo, Washington. Washington es importante, ¿por qué? Por dos cosas podemos decir, ¿ya? Porque fue el general, uno de los generales, o el general, que va a lograr esta independencia. Y a su vez, se convierte ¿en el primer qué? En el primer presidente de los Estados Unidos, ¿no? De las 13 colonias. En ese caso, tal vez no podríamos hablar todavía de Estados Unidos, sino más bien de las 13 colonias. O bueno, de las 13 ex colonias ya, ¿no? Cuando es presidente. Entonces es importante Washington. Hay otros personajes importantes que son los Adams, no los locos Adams, sino son los Adams, ¿ya?
También aparecen otros personajes importantes que son, por ejemplo, Benjamin Franklin, ¿no? Y en realidad hay muchos más. No, ahí me estoy olvidando de varios. Entonces ahí tenemos a Washington, no sé si bueno, lo escribí mal, pero bueno. Washington, los Adams, ¿no? Franklin. Ellos van a redactar esto de acá, la Declaración de la Independencia, ¿ya? Ellos redactan la Declaración de la Independencia, y es un documento donde dice que las personas, ojo con esto, una vez más, tiene que ver con la ilustración. Las personas, ¿cómo son según la ilustración? ¿Cómo son las personas según la ilustración? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo son las personas según la ilustración? A este documento se le va a llamar Declaración de los Derechos, ¿ya? De los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces se redacta este documento, ¿no? Se redacta ese documento y ahí que se dice, como menciona la ilustración, ¿no? Según la ilustración, los seres humanos son iguales al nacer, ¿no? Ahí están, los seres humanos son iguales. Los seres humanos son iguales. Seres humanos son iguales. No importa si eres negro, si eres blanco, si eres azul, si eres morado, si eres gay, si eres mujer, si eres varón. Los seres humanos son iguales. Esto es importantísimo. Pero no solamente los seres humanos son iguales, sino que los seres humanos son, según la ilustración, acuérdense de los esquemas, libres, iguales, y tienen el derecho a la búsqueda de ¿qué? ¿De las esferas del dragón o derecho a la búsqueda de qué? De su felicidad. Derecho a la búsqueda, así es, de la felicidad. Esto en el documento está clarísimo, ¿ya? Dice, los hombres son iguales y tienen derecho a la libertad, al derecho de la búsqueda de la felicidad, etcétera, etcétera. Porque así Dios los ha creado, bueno, son creyentes, ¿no? Así Dios los ha creado, dice. Entonces, Dios no ha tenido preferencia al momento de crear, es el razonamiento. Dios no tiene esa preferencia, Dios a todos los ha creado igual. Aparte es fácil, según ellos, explicar por qué se dice que todos son iguales. Porque al nacer nadie sabe nada, todos su cabecita está en blanco, entonces nadie sabe nada, por lo tanto nadie es superior por nada, no puede ser superior por el color, no puede ser superior por algo que tú no has elegido ser, es decir, si yo nací negrito, blanco, chato, gordo, flaco, no puedo ser ni superior ni inferior por eso, ¿ya? Tal vez pueda llegar a un cargo más alto, sí, pero sería por el conocimiento, pero el problema del conocimiento es que desde el inicio, según esta forma de pensar, al inicio naciste en blanco, ¿ya? Naciste en blanco. A ver, entonces pregunto, voy a borrar chicos y pregunto, me responden chicos por favor más de uno, ya así como hace ratito me respondieron 3, 4. Vamos con esta segunda parte. Vamos a ver si se borra. Ah, ya se está borrando, ¿no? A ver, vamos desde acá, desde esa parte. A ver chicos, ¿qué países apoyaron, qué reinos apoyaron a las 13 colonias para independizarse de Inglaterra? España, Francia. España y Francia. Muy bien. Francia. Muy bien, chicos. Cuando contesten ustedes una vez, traten de que ya ya no conteste la siguiente pregunta, sino que responda tu compañero, ¿ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Francia con su rey Luis XVI y también España. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué personajes importantes aparecen? Otros alumnos, chicos, otros alumnos. ¿Qué personajes importantes aparecen en esta confrontación? A ver. Chicos, los demás, chicas. Chung, Joaquín, Rivera. ¿Qué personajes aparecieron en esta independencia de los Estados Unidos? A ver, les ayudo con uno. A ver. Washington, ¿no? ¿Por qué es importante Washington? ¿Por qué fue importante Washington? Porque fue el primer presidente de los Estados Unidos. Ya, muy bien. Pero en ese caso, las 13 colonias. Claro, pero antes de eso fue general, fue uno de los que va a combatir ahí contra los ingleses. Ya, a los ingleses lo conocían como las casacas rojas, porque ese era el color de su uniforme. Y Washington los va a combatir.
Washington es importante tanto como presidente, pero también como general. Ojo, también como general. Ya, a ver, otro personaje importante. Benjamin. Benjamin Franklin. Muy bien, Pachas, pero como dije hace un momento, y también tenemos a los Adams, ¿no? Ya. A ver, ellos redactan, ¿no?, un documento, se redacta un documento que es conocido como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y qué se dice en este documento? ¿Qué ideas aparecen en este documento? A ver, chicos, los que no han participado. Que todos somos iguales, así. Ya, que todos somos iguales. ¿Qué otra idea aparece? A ver, otro alumno o alumna. El derecho a la felicidad. Buscar nuestra felicidad. Ajá, muy bien, Lian. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, claro. A ver, Sonia, no he escuchado tu participación, Sonia. Tienes que participar, Sonia. Chun, tienes que participar. Ahí está, ¿no? Los hombres son iguales, ojo, como decía muy bien la ilustración. Ahí está, los hombres son iguales. Pero también tenemos la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Ya? El derecho a la búsqueda de la felicidad. Ajá, sí, esos son los personajes importantes, Lian. Ya, muy bien. Creo que con esto ya queda bastante claro varias cosas, me parece. Chicos, voy a cortar, se vuelven a unir. Ahorita yo 11, espero que vuelvan todos. Tienen que volver todos, mejor dicho.